Lunes, 9 de agosto. Preparación del terreno. José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros les infligieron resaltan el hecho de que, para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida nuevamente. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. Si bien José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tiene que averiguar si hubo algún cambio. ¿Qué escucha José? Vamos a leer Génesis 42, 21 al 24. ¿Qué descubre de sus hermanos? La palabra del Señor nos dice: Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a la vista de ellos. Toda la comunicación se ha venido realizando mediante un intérprete, por lo que los hermanos de José no saben que él entiende lo que ellos dicen. José escucha la confesión de sus hermanos. Los hermanos habían pensado que, al deshacerse de José, éste ya no los delataría con su padre. Creyeron que ya no tendrían que soportar sus sueños ni ver cómo se deleitaba en su papel de favorito del padre. Pero, en lugar de hallar descanso, todos estos años se habían visto acosados por una conciencia culpable. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. José realmente siente pena por el sufrimiento de ellos, llora por ellos. José sabe que la hambruna aún durará varios años, por lo que insiste en que traigan a Benjamín con ellos la próxima vez que fueran a comprar grano. También retiene a Simeón como rehén. Después de ver que Benjamín todavía está vivo, organiza una fiesta en la que, obviamente, muestra favoritismo hacia Benjamín, para ver si los viejos patrones de celos aún estaban vigentes en ellos. Los hermanos no muestran ninguna señal de celos, pero José sabe lo astutos que pueden llegar a ser. A fin de cuentas, engañaron a todo un pueblo, y seguramente él se imagina que debieron haberle mentido a su propio padre acerca de su suerte. Por ende, define una prueba más importante. Vamos a leer Génesis 45, 5 al 10. ¿Qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? Génesis 45, 5 al 10 nos dice: Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José,
Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Impresionante imaginar lo que sentía José al decir estas palabras. Y más impresionante aún, lo que iba a sentir el corazón de aquel padre, Jacob, al saber que su hijo José resucitó de entre los muertos, porque él pensaba que su hijo ya había muerto hacía más de 13 años. Y ahora Dios lo coronaba con gozo y con gloria al darle este mensaje. Cuán grande es el Señor, cuán grande es la misericordia de Dios. Cuando tú y yo pensamos que todo está perdido, Dios incluso resucita a José o resucita a Lázaro para que podamos ver su gloria. Si crees, verás la gloria de Dios. Génesis 42, 23 al 24 dice: Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a la vista de ellos. El mal se hace grande porque no solo es un acto, también es un sentimiento y un estado de nuestra naturaleza. Los sentimientos negativos envenenan todo nuestro ser. Es como echar una gota de veneno en un vaso de agua pura. Puede ser muy poquita cantidad de veneno, pero se convierte en una amenaza letal para la vida. El rencor, el resentimiento y los recuerdos amargos contra las personas que nos han dañado o intentado hacerlo se convierten en un mal muy peligroso para la vida. Puede pasar que alguien en el pasado nos hizo sufrir, pero esa persona conoció a Jesús, se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. Pero si nosotros, que fuimos las víctimas, seguimos guardando rencor contra esa persona, terminamos siendo culpables de un pecado sutil, pero muy devastador para nuestra vida espiritual. El que no perdona, no puede ser perdonado. El que guarda rencor acaricia el origen del homicidio. José llevó su dolor, su resentimiento y su posible rencor a los pies de su Padre Celestial, y Dios lo ayudó a perdonar y a no vivir con amargura. Esto lo hizo un hombre libre y dispuesto a permitir que la corriente de amor y sabiduría divina fluyeran a través de él. Ahora, es cierto que José ya había perdonado a sus hermanos. De no ser así, Dios no hubiera podido usarlo como lo estaba haciendo. Las raíces de amargura bloquean la mente y el alma, impidiendo que la luz del cielo ilumine el corazón. Aunque también es cierto que José amaba a sus hermanos y los había perdonado, él necesitaba saber si sus hermanos estaban realmente arrepentidos. José no solamente quería perdonar a sus hermanos lo que le hicieron, sino que además quería restituir su relación familiar. Y para poder restituir una relación, se requiere que la parte culpable sea consciente de que lo que hizo estuvo muy mal, de tal manera que no quiera volver a hacerlo. José iba a recibir a sus hermanos, como su familia, y les iba a dar muchas bendiciones allí en Egipto. No podía arriesgarse a darles tanto si primero no estaba seguro de que ellos no iban a intentar derrocarlo o asesinarlo por envidia. Esta es la razón por la que José monta todo este escenario y prácticamente juega con las circunstancias. Ya que ellos no lo reconocieron, entonces José va a seguir actuando delante de ellos como si fuera un egipcio más, un líder prominente de este gran país, de esta gran potencia que nada tenía que ver con ellos. Era la única manera como podía darse cuenta de las vidas reales de sus hermanos. Porque si les hubiera dicho yo soy José
y ellos hubieran pensado, ahora José tiene mucha influencia, le hubieran servido por miedo y no por amor. O José no se hubiera dado cuenta si el servicio que le iban a dar y el trato que le iban a dar era por interés o por amor y verdadero arrepentimiento. Génesis 42, 21 al 23 nos dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Esta escena, relatada en este pasaje bíblico, nos muestra que la conciencia de los hermanos de José no había sido ahogada bajo el peso de su maldad. Nos muestra que ellos todavía cargaban con ese dolor, que todavía el Espíritu Santo de Dios trabajaba en sus conciencias, en sus mentes, y cargaban con ese dolor. No habían enterrado a José todavía, y ahora estaban verdaderamente arrepentidos. José lloraba. El pasado pesa. Las heridas, aunque estén sanadas, a veces siguen doliendo, y mucho más si las hemos recibido por parte de personas que nosotros amábamos. Sin embargo, José también lloraba de gozo al ver que sus hermanos no estaban duros de corazón, que estaban cargados con una conciencia que los acusaba y parecían arrepentidos. Nunca, oh mis hermanos y mis hermanas, nunca actuemos para herir, porque hay heridas que hieren tan profundo que nos marcan para toda la vida. Actuemos para bendecir, para levantar, para fortalecer, porque los actos de amor y de bondad no se acaban ni con la muerte. Todo lo bueno que hacemos perdura eternamente. En el libro El deseado de todas las gentes, página 522, encontramos el siguiente pasaje. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador, y puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen las redomas de su ira sobre nuestro mundo, para destruir a aquellos que están llenos de odio contra Dios. Podría limpiar este negro borrón de su universo, pero no lo hace. Él está ahora junto al altar del incienso, presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. Fin de la cita.